Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 horas 3 minutos, y se cerró el día de ayer las audiencias que ante las demandas de inconstitucionalidad se presentaron por parte de abogados, personas jurídicas, organizaciones de la sociedad por las 3 leyes aprobadas por las asambleas y que fueron enviadas por el Ejecutivo con carácter económico urgente a la misma. Sobre el tema vamos a conversar justamente con el doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Buen día, doctor Alarcón. Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Qué gusto verlo. Orlando, buen día. Un saludo para ti, para la audiencia de OMC Noticias. Siempre un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo analiza el proceso que ha llevado la Corte Constitucional, verdad, con estas diligencias, atendiendo la demanda ciudadana de varias organizaciones naturales, jurídicas, demandas de inconstitucionalidad de 3 leyes, de las cuales un número bastante grande, alrededor de 47 o 50 si no me equivoco, de artículos de ellas han sido suspendidos temporalmente para aclarar justamente a través de estas audiencias en la confrontación de quienes demandan la inconstitucionalidad y quienes la aprobaron y las enviaron a la Asamblea, doctor Alarcón? Buen día. Orlando, creo que la Corte Constitucional ha hecho su trabajo. Cuando la ciudadanía inicia acciones como las casi 3 docenas que ha iniciado respecto solo de una ley, no se diga respecto de las otras, solicitando medidas cautelares para suspender los defectos de una parte o de la totalidad de la norma, la Corte ha actuado. Cuando ha tenido que dar trámite de manera un poco más ágil a propósito de ciertos temas sensibles que normativa aprobada tenía que considerar, lo ha hecho. Y ahora ha llevado las audiencias de la forma en la que corresponde, de acuerdo con la ley, buscando que tanto la Presidencia de la República como la Asamblea Nacional fundamenten las razones que les llevaron a aprobar las normas como se lo hizo, con el contenido tal cual, o siguiendo los procesos que en un caso en específico se siguió, así como para escuchar a la ciudadanía que inició las acciones al respecto. Lo cierto es que para quienes estamos siguiendo las audiencias, para quienes estamos comentando las mismas, nos vamos dando cuenta, Orlando, que están dándole la razón a la Corte Constitucional, porque ni se siguió el proceso que correspondía para aprobar las normas, ni se cumplió el tema de unidad de materia, ni siquiera se ha podido justificar, sino simplemente a la brava, la forma en la que ciertos contenidos contrarios de la Constitución han sido contenidos. Ahora hay que esperar la decisión final, por supuesto. Quizás uno de los errores que ha cometido la Asamblea es armar una especie de Frankenstein en cada una de las leyes, por esta falta de unidad de criterio, que es lo que más de lo que he leído se cuestiona, ¿verdad? ¿Cree usted que normalizándose el proceso dentro del trámite en la Asamblea se pueda regular y mejorar los contenidos de estas leyes que, de acuerdo al Ejecutivo, son necesarias para devolverle la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, porque lo que se busca es justamente combatir a estas bandas organizadas delictivas que siguen operando en el país y siguen matando a gente, e incluso gente inocente como niños, ¿verdad? Como ocurrió aquí en Guayaquil la semana anterior? Mira, yo creo que es irresponsable lo que intentó el gobierno nacional, responsabilizar a la Corte de las muertes violentas que han tenido lugar en el país durante este tiempo. Incluso te digo que si dejamos por fuera el primer semestre del 2025, la situación que se vive desde que se aprobaron las leyes y se suspendieron ciertos artículos no es sino la misma que hemos vivido desde el 1 de enero. Entonces es irresponsable querer, como se pretendió, responsabilizar a 9 magistrados que están haciendo su trabajo de la inoperancia o de la falta de acción del gobierno nacional al momento de atacar la inseguridad en el país. Ahora creo que sería mucho más sensato un poco de autocrítica, un poco de evaluación de la ejecución presupuestaria en materia de inversión pública y, por supuesto, un poco de conciencia respecto a la forma en la que se aprobaron las leyes y en cuanto a su contenido.
probablemente la arrogancia y la prepotencia ha pasado una factura muy alta a quienes están acudiendo a las audiencias de la Corte Constitucional en representación del Ejecutivo y del Legislativo, porque han reconocido de manera expresa, y probablemente tú lo has escuchado, que ni las normas cumplen con lo que dice la Constitución, ni fueron capaces de seguir el proceso establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así es que creo que los resultados son bastante evidentes y creo que los veremos, como digo, en los próximos días. En la defensa del Ejecutivo, por parte del abogado Stalin Andino, él habla de que no hay amenaza, por ejemplo, en esta ley de integridad y de seguridad que se vio el día de ayer, ¿verdad? Que tampoco hay la violación de derechos humanos y que solamente en la persecución para revelar o pedir información de abonados a la telefonía celular o a otros, lo que se hace es cuando hay la contundencia de alguna relación con estas bandas organizadas, es cómo se va a pedir justamente información a quien deba pedírselas. ¿Hay miedo, hay temor por parte de los accionistas o los demandantes de estas leyes? Por supuesto, y mira que la explicación del secretario jurídico de la presidencia no tiene relación con el contenido de la ley. No se trata de la forma en que él interprete, porque no tiene esa capacidad, el articulado aprobado por la Asamblea Nacional, sino lo que esto dice de manera expresa. Lo que tú has señalado, sí, lo dijo el señor Andino en la audiencia, pero eso no es lo que dice la norma. La norma no tiene parámetros claros, tiene amplia subjetividad al momento de su aplicación y tiene cuestiones que potencialmente podrían vulnerar derechos fundamentales. No solo garantías al debido proceso, sino el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la privacidad. Así es que no se opone la ciudadanía, y eso lo hemos dicho desde que se aprobó la ley de inteligencia, a que tengamos una ley en la materia. Es definitivamente necesario. Pero a un gobierno que además tiene mayoría no le cuesta mucho hacer bien las cosas, dejar a un lado la arrogancia, la prepotencia, la autosuficiencia y hacer las cosas como manda la Constitución y la ley. Así es que de nuevo ese tipo de afirmaciones son las que van a terminar, Orlando, dándole la razón a la Corte Constitucional en el trabajo que está haciendo. También se ha dicho que en cuanto al manejo de fondos reservados, que es otra cuestión que se planteó, va a estar presente siempre la Contraloría General del Estado. Hay temor de que esto de los gastos reservados, como se lo hizo en un gobierno de un sujeto que mi nombre no recuerdo, pero sé que está prófugo del país, ¿verdad? Se hizo lo que se hizo e incluso cuando se fueron del gobierno se fueron llevando todos los implementos tecnológicos y todas las grabaciones y persecución que hicieron a periodistas, políticos, ciudadanos, dirigentes campesinos humildes que también los encarcelaron, doctor Alarcón. Mira, esa es la clave, la de hacer bien las cosas, la de actuar como corresponde, no la de, en definitiva, consagrar incluso barbaridades como que una persona de la Contraloría General del Estado va a tener, Orlando, acceso a la documentación, va a revisar y ver que todo esté bien y después destruirla. Hay recursos de los ecuatorianos que están de por medio, no solo para la compra de material que se utiliza para la investigación, para el seguimiento de cierto tipo de actos ilícitos, sino también para ciertas otras cosas que estamos viendo están siendo utilizadas en el caso de los servicios de inteligencia, ¿no? Entonces yo creo que acá también hay un riesgo contra el derecho de acceso a la información pública, contra la transparencia y la integridad, recordando además, Orlando, que no es el único caso el que tú has mencionado de mal uso de recursos reservados o de fondos reservados en estos temas, sino que históricamente el país registra casos en los que esto se utilizó, por ejemplo, para la compra de medios de comunicación. Ayer concluyó la fase de atención a las demandas de inconstitucionalidad y las audiencias para el careo, creo que ese es el término, entre las partes en conflicto, ¿verdad? ¿Qué viene a continuación? Porque ya se ha escuchado las demandas de inconstitucionalidad sobre la ley de solidaridad nacional, sobre integridad e inteligencia. ¿Qué viene ahora por parte de la Corte? Mira, en definitiva, ya en este momento la Corte lo que hará, escuchando a las dos partes, es retirarse para que el juez ponente, el encargado del tema, elabore un proyecto de sentencia
y pues esta sea puesta a consideración de los demás jueces de la Corte Constitucional para su decisión definitiva. Entonces acá, como mencionaba desde un inicio, es poco tiempo el que resta, Orlando, para que podamos de manera definitiva conocer qué pasa con la ley de integridad, la ley de solidaridad y la ley de inteligencia, sin olvidar que la ley de áreas protegidas también ha recibido acciones de inconstitucionalidad que continúan su trámite y que probablemente vuelvan a convocar a las partes como lo están haciendo ahora, y que se han anunciado también acciones de este tipo respecto de la ley de transparencia social aprobada la semana pasada por la Asamblea. Mientras esto ocurre y decurre el tiempo en que los jueces constitucionales deben presentar y decirle al país las resoluciones respectivas, el presidente de la República ha convocado para el jueves próximo, jueves 11, una nueva marcha por la paz y la seguridad en el país. ¿Es una nueva forma de presionar a los jueces constitucionales? No, yo creo que es una forma de tratar de disimular lo que sucedió con la marcha anterior, Orlando, donde la reacción nacional e internacional no le ha sido positiva al presidente. Hoy dirá que está haciendo una marcha en otra ciudad porque lo que le interesa es la paz y la seguridad de los ecuatorianos. Yo creo que en este momento, entre viajes y marchas, se está perdiendo valioso tiempo que nuestro presidente debería dedicar a la gestión pública. Los problemas de inseguridad no se solucionan ni con marchas ni con viajes al exterior. Ojalá esa conciencia efectivamente haya en quienes están ocupando cargos de poder, quienes están en ministerios, en secretarías y en la propia presidencia de la República, y podamos encontrar una salida a este problema que lamentablemente está en caída libre afectando a los ciudadanos. Estamos, Orlando, y tú debes haber visto las cifras, el semestre más violento de la historia del país. ¿Cómo va a terminar 2025? ¿Es culpa de la Corte? ¿Es culpa de que el gobierno no cuenta con recursos después del incremento de 3 puntos del IVA? Yo creo que aquí hay que hacer una evaluación muy honesta y muy objetiva para detectar dónde están efectivamente los problemas y como ciudadanos empezar a tomar decisiones. Justamente sobre esto, doctor Alarcón, entre la racionalidad jurídica que implementan los jueces de la Corte, entre la posición del Ejecutivo frente a lo que viene diciendo que él está en defensa de la vida y del pueblo, ¿verdad? Hay un pueblo que está arrimado, arrinconado por la violencia que ocurre en el país. ¿Qué camino debemos seguir? Porque la población que no entiende mucho de ley, lo que hace es señalar que hay 9 jueces que están en contra de las decisiones de un ejecutivo que busca justamente salvar la vida y devolvernos la paz a los ecuatorianos. Y ahí en ese entredicho no hay una claridad por parte del pueblo ecuatoriano. Porque la claridad principal debería radicar en el Ejecutivo, Orlando. Lo que tú has dicho es la realidad que vivimos y sentimos todos los ecuatorianos. Probablemente quienes están en ministerios no la sienten cuando tienen grandes caravanas con operativos de seguridad y hasta chalecos blindados o mantas antibalas y protectoras, pero lo cierto es que lo que tú has mencionado debería ser tenido en cuenta al momento de, por ejemplo, redactar proyectos de ley y aprobarlos para no perder el tiempo inoficiosamente, mucho menos recursos en lo que estamos viendo. Orlando, decir que las leyes que aprobó la Asamblea Nacional eran necesarias, eran urgentes y están hasta bien elaboradas, es mentirle al país. Yo creo que aquí hay hasta demasiadas leyes con las que el gobierno cuenta para poder hacer las cosas. El problema es que no las aplica, el problema es que no ejecuta acciones, el problema es que no hay gestión efectiva de las cosas. ¿Qué viene después? ¿Una ley para mejorar las carreteras? ¿So pretexto de que no se cuenta con herramientas suficientes para la vialidad de nuestro país? ¿O qué vendrá después? No sé, pues una ley para construir puentes. ¿Dónde está la obra pública? Yo creo que acá hay que dejar por un momento esa pasión negativa desmedida que tenemos contra quienes nos gobernaron el país hace unos años, y que no quiero decir que se debe eliminar porque tenemos razones de sobra para ese sentimiento, pero dejarla de lado a un momento para ver con objetividad lo que está sucediendo este rato. Mira que incluso
Hablar de los 100 primeros días del gobierno de Noboa es engañarnos, porque ya va a cumplir 2 años en noviembre. Ya no es justificación el tiempo, ya no es justificación los recursos, ya no es justificación el no contar con leyes o el no tener mayoría en la Asamblea. En este momento lo que debemos empezar a ver son resultados. El presidente, su gabinete, su grupo asesor tiene que empezar a poner los pies sobre la tierra, dejar la arrogancia, la prepotencia y la autosuficiencia y empezar a gestionar, que es lo que corresponde en un país tan en crisis como Ecuador. ¿Cómo interpretar, doctor Alarcón, la renovación inesperada que el día de ayer anunció el presidente de la República de la cúpula militar? Se habla de una nueva fase de guerra, pero no hay una evaluación de lo hecho para ir a una nueva fase de guerra. ¿Qué opina usted sobre el tema? Orlando, ¿cuál es la nueva fase de la guerra? Esa es la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos. ¿Qué ha pasado con la fase previa? ¿Por qué hemos cambiado de fase? ¿Es que se lograron buenos resultados o es que estamos peor? ¿Es que la fase involucra más acción? ¿Es que la fase involucra nuevos recursos, más acciones de cooperación? No, simplemente estamos frente a un comunicado, y yo me atrevo a decir bastante rimbombante, que poco o nada tiene que ver con la realidad del país. Mira, definitivamente estamos en guerra, nadie lo niega, en una guerra interna contra quienes se creen intocables, las personas que forman parte de los grupos de delincuencia organizada, de las grandes redes de narcotráfico o los grandes grupos de corrupción. Ahora cabe preguntarnos cuál es entonces la fase de la guerra. Si tú revisas el comunicado de la Presidencia de la República, del titular no pasa, ¿no? Porque lo que te dice es: quiere refrescar las filas, quiere fortalecer la capacidad operativa, agradece mucho a los que se fueron, pero necesitamos nuevos que respondan con liderazgo. ¿Cuál es la nueva fase de la guerra? ¿O es que acaso hay un plan que al menos en su contenido inicial los ecuatorianos desconocemos? Los eslogans, las frases bonitas, la comunicación de guerrilla no va a ayudar a dejar que nos maten, que nos extorsionen y que nos secuestren. Esas frases de firme contra el crimen, justo con su gente, visible con sus obras, están para una película de superhéroes, no está para un gobierno que lo que tiene que hacer, insisto, es gestionar lo público. Ahora, lo cierto es también la cooptación que estas mafias han hecho de algunos estamentos del Estado. Y esa situación sí es bastante cuesta arriba. Y Orlando, ¿dónde está la depuración? ¿Cuánto tiempo venimos exigiendo personas como tú y como yo que se depure el sistema de justicia, que se evalúe a jueces y fiscales? Pero no, estamos más preocupados de ganar la presidencia del Consejo de la Judicatura y de poner alfiles para meterle la mano a la justicia. ¿Dónde está esa depuración? ¿Qué pasa con las filas policiales y con las filas militares? Estamos más preocupados de vender comunicacionalmente una nueva fase de la guerra en lugar de depurar a aquellos que, haciendo incluso mal uso del uniforme, forman parte de esas redes delincuenciales en contra de la ciudadanía. Así es que acá hay que desmitificar muchísimo. Habrá gente que coma cuentos y que compre fácilmente esas historias que comunicacionalmente nos venden. Pero yo creo que en este momento, si en realidad se quiere hacer bien las cosas, la hoja de ruta está trazada hace rato. El problema es que no se la implementa. Una última inquietud, doctor. ¿Se está violando los derechos humanos de los trabajadores de CNEL? Están restándole recursos desde febrero y el mes de agosto nos acaban de enviar algunas planillas, están en cero. ¿Cómo vive esa gente? ¿Cómo mantiene su familia? Los estudios de los niños, la salud, la alimentación fundamental. Y es un dato de la Corte que ha sido enviado al Ministerio del Trabajo, al IES, y han preguntado, ¿se puede hacer lo que se está haciendo? Y han dicho como respuesta es que lo de la Corte no se comenta, solo se acata y se acata. Mira, mi solidaridad por la difícil situación que están pasando estas personas, más allá de que lo que ha generado este incidente sea o no real, hay una decisión de la justicia que se tiene que cumplir, pero yo te pregunto, Orlando, ¿no fue la ministra Inés Manzano la que estableció una mesa técnica, ordenó que no se retenga cobros y que se haga cosas y dijo que todo estaba en orden? ¿Por qué entonces la ministra Manzano no rinde cuentas respecto a lo que está pasando en este momento? Lo que tú dices es una realidad. La gente no vive del aire.
Este no es un país del que se pueda vivir de pan y agua. Este es un país caro y la gente necesita sus recursos para vivir. Ya, listo, se cometió un error por los temas sindicales, por los abusos determinados, incluso por la justicia. Pero que se hagan las cosas con un poco de sentido común, que las devoluciones sean desde la línea de lo humano. Hay personas que no solo necesitan comer para vivir. Los casos que se han reportado de graves afectaciones a la salud, que se requieren medicinas, que se requiere atención por familiares que están afectados. ¿Dónde queda? Pero se nos anunció de nuevo, y mira que aquí hay que recordar las cosas como corresponde. La mesa técnica para evaluar las cosas, la no retención de cobros de terceros, que no se afecten los ingresos del personal. Y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con esos trabajadores? ¿Quién tiene la responsabilidad? Entonces, Orlando, a empezar a demandar de las autoridades menos comunicación y más acción. Las ruedas de prensa y los comunicados que queden para los resultados, no para el inicio de acciones que nunca terminan bien, y lo estamos viendo. La ministra le está viendo mucho al país. En su permanencia, los 4 contratos para generar electricidad no han servido y ha habido más bien corrupción, y ella está escondida y la Asamblea la cubre al no llevarla, al menos que informe al país lo que ha ocurrido. Pero Osvaldo, si hasta el CAL ni siquiera dio paso al proceso de juicio político, y tú lo viste, lo que estás mencionando es clarísimo, Orlando, por favor. Entonces acá no se trata del espíritu de cuerpo, el blindaje, el cariño, no, acá de lo que se trata es de que la gente que deba rendir cuentas lo haga, y si tiene una razón que justifique sus acciones, que la presenten no solo a los legisladores, sino al país. Porque lo que estamos viviendo en este momento es la misma pesadilla de hace unos años, pero en un tono de color diferente, ¿no? Lo que antes era verde limón con azul, hoy es morado con amarillo. Las prácticas no han cambiado simplemente los nombres y los colores, y eso es algo que los ecuatorianos coherentes tenemos que criticar con solvencia. ¿Y en materia legal qué se puede hacer respecto al tema de los 1.700 empleados de CENEL? Mira, yo lo que creo en este caso es que ellos tendrán ya sus abogados y sus asesores que estarán empezando a pensar en acciones de protección, porque indiscutiblemente no están negando la decisión de la justicia, pero la forma en la que ésta se está ejecutando vulnera derechos fundamentales. Así es que ojalá estén con la asesoría que corresponda para actuar de inmediato, porque lo que menos debemos querer, Orlando, en este país es más damnificados de este tipo de cuestiones. Son personas que están trabajando y que, si bien hay una decisión que les obliga a devolver cierto monto, cierta cantidad de recursos, pues que se lo haga de forma sensata, utilizando el sentido común y sobre todo con un sentido de humanidad que les permita a ellos seguir viviendo y honrando pues el compromiso que les corresponde. Doctor Alarcón, gracias por su tiempo y el diálogo aquí en OMC Noticias y los comentarios que nos hace respecto a estos temas trascendentes del país para una buena orientación de nuestra audiencia. Buen día. Gracias, Orlando. Un buen día para ti, para la audiencia, que nos reencontremos pronto para seguir analizando la coyuntura del país. Muy gentil. Buen día. 7:27 minutos.